Pues hemos puesto una portada que incluye ácidos y bases y más que nada el concepto que vamos a ver a continuación de ácidos y bases conjugadas. Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico representado aquí por esta, voy a coger un colorcito, esta puntero láser. Bueno, no va a dar color, no importa, vamos a usar este. Ácido clorhídrico. Del lado izquierdo hemos puesto los ácidos, ¿sí? Tal como está aquí la portada que dice ácidos. El ácido clorhídrico y del lado izquierdo, si le quitamos el ion hidrógeno, que es el átomo de hidrógeno, pero en forma iónica, que deje los electrones al cloro aquí, que está representado en la esfera verde, nos va a dar cloruro. El ácido acético, que es esto que está aquí, ¿sí? CH3CO. OH, que estoy siguiendo con el puntero la fórmula. Si le quitamos este hidrógeno, entonces nos va a quedar el acetato, CH3COO-, ¿no? Que está acá del lado derecho. El ion amonio, ¿sí? Que es un ácido, lo tenemos aquí del lado de los ácidos, ya veremos después por qué. Si usted le quita un ion hidrógeno al amonio, me queda el amoníaco que está acá del lado derecho. O sea que hemos tratado de poner las bases aquí. Y el agua, el agua, si yo le pongo un ion hidrógeno, obtengo el ácido correspondiente, que sería el ion hidrógeno, H3 o más. Es la molécula de agua, ¿no? Entonces, algunos de ellos serán fuertes y otros serán débiles, pero aquí hemos tratado de incluirlos todos. Si es un ácido fuerte, obviamente nada más tendremos una sola flecha, como ya lo hemos dicho o previsto de la clase anterior de la disociación total o parcial, como que me acaban de decir ustedes en el taller, ¿no? Aquí tenemos entonces las definiciones. Ustedes, hay varias definiciones de ácidos y bases. Una definición clásica en medios acuosos es la definición de Arrhenius, ¿sí? Que dice que un ácido es una sustancia que en agua nos da iones hidrógeno y una base en agua nos da iones hidróxido. Esa sería una definición inicial clásica. También tenemos la definición de Bronsted y Lowry, que está aquí en términos de dador o aceptor de iones hidrógeno y no necesariamente en agua. Puede ser que no haya agua, pero que se están transfiriendo o aceptando iones hidrógeno de una molécula a otra o iones o átomos, ¿no? Dadores o aceptores de protones es la definición de Bronsted y Lowry. Y una definición que va a ser útil para sus próximos cursos, que es la definición de Lewis, el mismo de las fórmulas, que es considera a los ácidos de la base, un ácido es un aceptor de electrones y una base un dador de electrones. Y en el caso de esta definición, ni siquiera por allí hay iones hidrógeno ni medios acuosos. O sea que entonces cada definición será útil de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos. Si tenemos medios acuosos, no pueden ser útiles las definiciones de Bronsted y Lowry y la definición de Arrhenius. La de Lewis quizás no la vemos, pero si observamos a fondo en detalle, podemos ver también que la definición de Lewis, aún en medio acuoso, si observamos qué pasa con los electrones, pares de electrones del oxígeno, si pueden darse o donarse o aceptarse, entonces nos va a dar lugar a esta definición. Eso lo vamos, ustedes lo van a ver inclusive en el curso de química orgánica, donde la definición de Lewis es importante para el caso de la basicidad de aminas, ¿no?
y cuestiones por el estilo, donde muchas veces entonces no están presentes los iones hidrógenos per se, ¿no? Hay otras definiciones de ácidos y bases que ustedes verán quizás en sus cursos superiores, pero por el momento estas son las clásicas en un curso de química general, ¿no? Y entonces, como ustedes ven aquí, lo que queremos hacer énfasis en la primera, en el primer ejemplo, un ácido fuerte, el ácido clorhídrico en agua me va a transferir un ion hidrógeno al agua, entonces da un protón al agua, entonces el agua se convierte en ion hidróneo. Esto no es más que H más unido a una molécula de agua, nos da H3O más, que lo llamamos ion hidróneo. Y el ion cloruro, aquí le ponemos ahí está la carga negativa. Y a resaltar, es un ácido fuerte. Cuando es un ácido fuerte, entonces ponemos una sola flecha en un solo sentido. Esta flecha en un solo sentido significa que la ionización es total. Por eso es un ácido fuerte. Por su parte, el ácido acético, que es el otro ejemplo que tenemos aquí, en agua también es ácido porque transfiere o da un ion hidrógeno al agua para dar el ion hidróneo. En el agua siempre vamos a tener el ion hidróneo. Y al transferir ese ion hidrógeno, los electrones quedan en el oxígeno, entonces el oxígeno queda negativo, pero esa carga negativa se distribuye con el otro oxígeno a través de una especie de estructura resonante aquí donde la carga pues está compartida entre los dos oxígenos. Eso es lo que queremos representar con esta línea punteada aquí de la carga negativa del acetato. Voy a decir algo bien importante. En un ácido que llamamos oxaácidos o oxiácidos, o sea, los ácidos que contienen oxígeno. En los oxiácidos, el hidrógeno que tiene características ácidas, o sea, que se transfiere, es el hidrógeno unido al oxígeno, no los hidrógenos unidos a carbonos o a la cadena carbonatada. Estos hidrógenos no tienen el carácter ácido, o sea, no se transfieren tan fácilmente. Si tenemos un oxácido, es el hidrógeno unido al oxígeno el que se transfiere y da el carácter ácido. ¿Okay? Tener eso en cuenta porque obviamente si hay otros hidrógenos también en algunos casos, los problemas de la química pueden transferirse, pero por decirlo de una manera, lo más fácil cuando tenemos un oxoácido es que es este hidrógeno el que tiene y que se transfiere y da el carácter ácido. ¿Okay? Y en el caso del ácido acético, que es esta especie que tenemos aquí en este segundo ejemplo, vemos que hemos puesto doble flecha, o sea, este equilibrio significa que se ioniza, pero también se recombina y se establece un equilibrio, y ahora vamos a decir, se establece un equilibrio entre la forma molecular del ácido, que es esta, y la forma disociada del ácido, que es esto que está acá del lado derecho. ¿Okay? Entonces, la doble flecha significa un proceso en equilibrio, y en el caso de ácidos y bases, entonces serían ácidos y bases débiles si escribimos la ecuación con una doble flecha. Si es un ácido fuerte, entonces ponemos una simple flecha. O sea, estos son aspectos del lenguaje químico que de una vez, si uno maneja el lenguaje químico, está entendiendo lo que quiere decir la persona que escribe una ecuación de esta manera, con una sola flecha o con dos. Entonces hay que manejar el lenguaje químico para decir de alguna manera, ¿sí? Si usted conoce el lenguaje químico a fondo, pues tiene conocimiento químico. Ok, veamos entonces qué sucede. Estamos hablando de disoluciones acuosas. Entonces hay que ver el comportamiento del mismo disolvente, o sea, del agua, cuáles son sus iones. Eso lo tenemos aquí representado en la presente diapositiva que lleva el título de ionización del agua. Y esto representado aquí en forma de modelos tridimensionales por la diapositiva. Una molécula de agua se puede unir
puede transferir un ion hidrógeno a la otra molécula de agua para formar el ion hidróneo, y esta que transfiere el ion se queda como hidróxido. Eso es lo que tenemos aquí. Estos son los dos iones asociados al agua. Si lo escribimos ya no de esta manera en modelos 3D, tridimensionales, sino en la forma tradicional como lo encuentran ustedes en los textos, entonces H2O más H2O da hidróxido más ion hidróneo. O otra manera de escribir esa misma ecuación es que uno obvie el disolvente, ¿no? Y si yo obvio el disolvente, entonces sería H2O, una molécula, transfiere un protón, entonces el protón lo pongo solo, le quito la molécula de agua aquí, y entonces sería H2O en equilibrio, o sus iones son hidróxido, perdón, hidróxido y ion hidróxido. Ok, disculpen un momentito. Bueno, que tanto hablar a veces ya. Bien, entonces esto de ionización del agua, recordando que si consideramos esto con equilibrio, el agua está muy poco ionizada, ¿sí? Y a la constante de este equilibrio le llamamos producto constante del producto iónico del agua, porque si yo escribo la constante de equilibrio de esta ecuación, tomemos esta que está aquí, esta sería la constante de equilibrio, sería la concentración de hidróxido por la concentración de hidróneo sobre la concentración de la molécula de agua al cuadrado. Pero como está muy poco ionizado, entonces eso significa que la concentración de el ion hidrógeno y del ion hidróxido o hidróneo, hidróxido, estas dos son muy pequeñas comparadas con la concentración de agua. Entonces la concentración de agua prácticamente no cambia, o o dicho de otra manera, la concentración de iones hidróxido e hidróneo son muy pequeñas comparadas con la concentración de agua. Entonces el término de concentración de agua al cuadrado por la constante de equilibrio es lo que llamamos KW, y se resume en esta expresión que está aquí, conocido como producto iónico del agua. Y es una constante a 25 grados del agua, eso tiene un valor de 1/10 a la menos 14. Y si el agua es pura, entonces la concentración de los dos iones son iguales, tal como manifiesta la ecuación. Esto genera iguales concentraciones de hidróxido y de hidróneo. Y si son iguales, entonces cada uno de ellos es 1/10 a la menos 7 y 1/10 a la menos 7. Entonces, una vez que yo conozco la concentración de un ion, conozco la del otro, en medio acuoso, utilizando el producto iónico del agua, o sea, esta expresión matemática que está aquí al final de esta transparencia. ¿Okay? Rápidamente, entonces, eso nos lleva a transformar esos números tan pequeños. Ustedes ven que aquí son valores muy pequeños, 1/10 a la menos 14. Entonces, históricamente, y ha permanecido hasta la actualidad, si yo quiero transformar esos números tan pequeños a números históricamente que fuesen más manejables, entonces yo aplico un operador matemático, y aquí la importancia de manejar las matemáticas, jóvenes, ¿sí? Si en vez de yo poner la concentración como tal, 1/10 a la menos 7, 1/10 a la menos 14, yo le aplico, dirían los matemáticos, el operador menos logaritmo en base 10, entonces el exponente se transforma en un número, ¿sí? Y eso es lo que es el pH. No les he introducido pH con ninguna definición, sino como una aplicación de las matemáticas. Yo tengo un número muy pequeño y lo quiero transformar en un número más manejable, un número, digamos, que sea entero con un decimal por lo menos o dos, ¿no? Entonces, ese 1/10 a la menos 14 de la gráfica de la diapositiva anterior, si yo le aplico aquí menos log, o sea, es un operador, se lo puedo aplicar a cualquier número, menos log de 1/10 a la menos 14,
entonces sería 14 y el logaritmo de 1 es 14 más logaritmo de 1 que es 0. Eso nos transforma este número en un número entero, 14. Entonces hablamos de P, KW, P, la P minúscula en el caso que hablemos de constantes de equilibrio o ácidos y bases, significa menos log. ¿Sí? Es un operador. Menos logaritmo en base 10. Eso es lo que significa esta P minúscula que está aquí. En el lenguaje químico, esa P minúscula que acompaña la H para definir el pH es un operador matemático que significa logaritmo y le antepongo el signo menos. Y le antepongo el signo menos para que ese exponente que es negativo, porque es un número muy pequeñito, se transforme en un número positivo. Entonces, fíjense que es un hecho de alguna manera, una especie de artificio matemático y obviamente persiste hasta nuestros días porque los instrumentos que permiten medir pH, miden en pH, no miden la concentración directamente del hidrógeno. Uno la obtiene después manejando esta misma expresión. Como vemos debajo de esta expresión, vemos que la concentración yo la puedo obtener si hago la operación inversa al pH, que sería 10, que es la base del logaritmo, elevado al número que es el pH. Y a la menos pH nos da la concentración. Eso lo van a manejar ustedes y lo hacen directamente en su calculadora. Ya no tienen que usar tablas de logaritmo ni nada de eso que en nuestros tiempos nosotros usábamos y en los textos aparecían al final tablas de logaritmo. Eso lo tienen ustedes allí en su, ya sea en sus calculadoras científicas y ahora en su ordenador, aquí en la computadora, en la calculadora que nos da el dispositivo, ¿no? Ok, entonces, entonces la acidez, una sustancia ahora, entramos ahora a algo, a determinar cuando una sustancia es ácida básica con otro parámetro, ahora con una medida, no con la definición que cuando les pregunté a través de la página del taller, ustedes me contestaron las preguntas que estaban ahí, bueno, definimos un ácido en otra manera, hablando de si tenía hidrógeno en la fórmula, etcétera, etcétera. Ahora, un ácido lo podemos identificar también si yo experimentalmente, ya sea con un papel tornasol o con un aparato que mida pH, yo le mido el pH y ya digo, bueno, es ácido, es básico, y qué tan ácido es o qué tan básico es también, ¿no? Ok, entonces este parámetro que yo le llamo operador matemático menos log, ¿no? Y los logaritmos lo dan ustedes en matemática, pero ahora lo estamos utilizando aquí en química. Se tienen que integrar esos conocimientos que se ven allá en las matemáticas. No vean la matemática por allá lejos de la química o lejos de la física. No, no, no. Traten de ver todo esto como que necesito el lenguaje de las matemáticas para entender y aplicar y hacer cálculos acá en química, ¿no? Así que entonces ese pH me transforma esos números pequeños en números enteros y entonces si estamos en un medio acuoso, eso va a significar que ese producto iónico que estaba aquí, esto, va a fluctuar entre 0 y 14 cuando hacemos cálculos para... Y lo que va a suceder es que en agua, cuando una sustancia es ácida, aumenta la concentración de uno de estos iones y en agua se debe dar que el producto iónico es 1 por 10 a la menos 14, o dicho en términos de pH, que pH más pOH debe ser igual a 14, y eso ustedes van a hacer ejemplos en la actividad 8 al respecto. Ok, entonces aquí lo que queremos ver, bueno, ustedes, aquí hay unas muestras que son muestras de la vida común. Sí, la química está en todos lados. Ustedes tienen cualquier sustancia, digamos, inclusive uno dice, ay, esto está muy ácido, o esto está amargo, o lo que sea, que eran las primeras características que permitían a veces organolépticas, algunas de ellas, determinar si una sustancia es ácido básica, pero
cuando uno tiene una sustancia que no conoce, es increíble que uno vaya a probarla porque no sabe que sí va a ser. Entonces, una distancia desconocida, ahora uno utiliza la herramienta del papel tornasol o de un pHímetro que vamos a ver dentro más adelante. Y entonces mide el pH y va a clasificar entonces las sustancias como un ácido o una base de acuerdo a esa escala de pH que va de 0 hasta 14, si es el medio acuoso. Medio acuoso, los pH van a fluctuar entre 0 y 14 porque se da el efecto del producto iónico del agua. Se debe mantener siempre ese producto iónico del agua. ¿Okay? Entonces, el agua pura, yo les decía, la concentración de ion hidrógeno y de hidróxido es 10 a la menos 7. Si yo le aplico esta fórmula menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, eso me da 7. ¿Ok? Y el agua pura entonces es, digamos, la referencia de 7, de 0 a 7, las sustancias tendrán un carácter ácido, de 7 en adelante hasta 14 serán básicas, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas sustancias, algunos líquidos solubles en agua que tienen pH ácido o básico y clasificadas aquí como disoluciones ácidas o básicas. Entonces ahora yo la pregunta que les hice al comienzo ahora la puedo responder en otra forma. ¿Cuándo una sustancia es ácida? Bueno, cuando yo mido un pH me da menor que 7. ¿Ok? Entonces fíjense que ya ahora tienen ustedes otra herramienta que ya es una herramienta, si se quiere, cuantitativa porque usted puede medir el pH. ¿Y cómo puede medir el pH? Bueno, lo puede medir a través, yo no sé si lo tengo por aquí, está en el texto, pensé que no la incluí aquí. A través de un aparato que se conoce como potenciómetro, lo verán en los laboratorios, ¿sí? Inclusive los hay ahora eh, hasta digitales, como así como una especie de pluma, y uno mete la punta que tiene el electrodo y entonces le den una escala digital del pH, ¿no? Eso ya, y los hay también, pues los de laboratorio que son ya más sofisticados. Si ustedes, yo pensé que yo había incluido en esta presentación el potenciómetro, pero bueno, parece que no, pareciera que no. Pero vamos a hacer un poco, eh, he puesto esto en formato de trabajo para de una vez salir de la duda y vamos a el texto. ¿Dónde está Shang? Estoy buscando el texto para que en el texto vean, hay una figura muy bonita hay una figura muy bonita sobre el, a ver, no se ha abierto. No sé si se va a abrir, pero tengo muchas cosas aquí. Si me va a dejar abrirlo. Bueno, ahí va y ahí está. Lo voy a poner en pantalla completa. El texto, vamos a poner esto más chico. A ver, el capítulo de ácidos y bases está en las 6700, por allá por la página 700 creo que está. Vamos a ver si no, ya empezó, lo que no quería yo. Ya empezó eh, ahí está. Ahí está. Ácidos y bases. Todo está sacado de aquí. Ahí está, afortunadamente lo tenemos aquí. Esta figura que ustedes ven aquí la van a ver ustedes en los laboratorios del próximo semestre de química. Esto es un potenciómetro, ¿sí? Un potenciómetro tiene dos electrodos que se colocan en la disolución en la cual uno le va a medir el pH y luego se registra en
en una escala aquí digital o análoga. Análogas son las que tienen agujas y el aparato es muy viejo, pero los aparatos de pH análogos, esos que tenían las agujas precisos, son tan buenos como los digitales, o incluso tenían una muy buena, eran muy macheteros. Ahora los digitales a veces se estropean más rápido, pero el corazón de esto aquí son los electrodos. Tienen que tener cuidado cuando miden, después limpiar, lavar, secar, etcétera. Eso lo van a hacer en sus cursos de química analítica, ¿no? Pero como les decía, este sistema que ustedes ven aquí, que estoy señalando con la manito del cursor del Adobe, están en un solo, como si fuese uno solo, ¿sí? Y ahí tiene integrados los dos electrodos. Y entonces, en vez de esta escala está así mismo, como si esto fuera una pluma gruesa, y en la parte de arriba sería el display, o sea, la pantallita donde da el pH. Así los hay ya. De bolsillo le llamamos. Hay potenciómetros de bolsillo. ¿Okay? Así como hay termómetros de bolsillo, hay potenciómetros de bolsillo y uno puede medir los pH. También hay algunos que son que son portátiles para ir al campo, etcétera, etcétera. Así que ustedes van de seguro a medir pH y hacer titulaciones utilizando un potenciómetro. Eso lo verán en sus cursos próximos de química, pero ya le estamos dando a ustedes un sondeo. Entonces ya saben cómo se mide el pH. Entonces el pH se mide con estos utensilios que llamamos, este instrumento que llamamos potenciómetro. Entonces ahí usted, en ese vaso químico que veían en la figura del potenciómetro, usted me pone su muestra de que va a medir el pH. De hecho, obviamente, así miden en los laboratorios clínicos el pH de los fluidos corporales, ¿no? Aquí hay un ejemplo: la orina, lágrimas, sangre, son fluidos corporales. Estos ejemplos que están aquí en esta tabla de pH de sustancias comunes o caseras o de la vida diaria, ¿no? Ok, entonces aquí lo que vamos a ver es que, dependiendo de lo que decíamos en el taller inicial de la clase de hoy, la sustancia puede ser ácida o fuerte, y aquí hay una escala de ácidos y bases, fuertes y débiles. Estoy aquí. Y en la tabla 15.2 del texto, ¿sí? Donde obviamente ahí tienen el ácido. Y entonces vamos a introducir el concepto de ácido y base conjugado, ¿no? Y la fórmula que veíamos como esta perclórica que me la dio Edgar, aquí está la fórmula del ácido perclórico. Vamos a agarrar el puntero aquí. Este es el ácido perclórico. Entonces, cuando él se disuelve en agua, transfiere el protón al agua para dar H3 o más, y si le quito el protón me queda perclorato. Entonces, el concepto de base conjugada es que la base conjugada de un ácido es el ácido desprotonado. Esto, si usted le quita el H más, el protón, que también se le conoce al ion hidrógeno, entonces me queda perclorato. Entonces, la diferencia entre una base conjugada y su ácido es un protón, ¿sí? ¿Están viendo? Entonces, por eso aquí tenemos el ácido y el correspondiente base conjugada de los ácidos. Si te le quita el protón, tiene esto. Entonces, tener cuidado cuando hay más de un hidrógeno, y eso lo vamos a ver si el ácido tiene más de un hidrógeno hacia el final de esta presentación. Aquí están los débiles, aquí están los ácidos fuertes arriba y los ácidos débiles abajo. Por eso esta tabla habla de cómo aumenta la fuerza del ácido y cómo aumenta la fuerza de la base en esta tabla, ¿no? Considerando los ácidos y sus bases conjugadas. Un ácido fuerte, entonces su base conjugada es débil, ¿no?
Y por eso es que entonces la variación en esta tabla de esa fortaleza ácido básica lleva un orden inverso aquí. ¿Sí? Los ácidos son más ácidos hacia arriba, mientras que sus bases conjugadas son más fuertes hacia abajo. ¿Okay? Eso está aquí representado en esta tabla de fuerza de los ácidos y las bases. Y de una vez introducimos el concepto de base conjugada. ¿Okay? Bueno, nosotros vamos a hacer énfasis, como decía, retomar el asunto de equilibrio con los ácidos y bases débiles, porque ahí de una vez observamos que se da un proceso de disociación parcial. Ya lo definimos cuando veíamos disoluciones, fuerzas intermoleculares y después en disoluciones en agua, ¿sí? Un ácido débil se ioniza parcialmente, entonces se atraviesa en equilibrio. Esta es la ecuación de la portada.